Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. A este foro que tiene como objeto, como lo dice, pues analizar los retos y alcances de la ley federal en materia de transparencia. Quiero agradecer obviamente al diputado Rogeiro Castro, quien es presidente de la comisión, quien ha estado acá con nosotros, así como a los diputados José Alfredo Ferreiro, que nos acompaña del Encuentro Social de Baja California, la diputada Lorena Alfaro, también diputada de esta comisión del Partido de Acción Nacional del Estado de Guanajuato. De verdad agradecemos la atención y a nuestros compañeros panelistas que estarán pues también en este foro. Yo partiría primero de coincidir con lo que en la mesa que se participaron Lourdes Morales de la Red de Rendición de Cuentas y Kervin Puente de la UNAM, sobre el asunto del tiempo en donde nos encontramos, en el tiempo y en el espacio en que estamos discutiendo esta ley federal y cuál es, digamos, un poco, pues, lo que desde el INAI, y esto lo digo porque lo hemos platicado y consensado los comisionados, es lo más viable en términos de la aprobación de la ley federal, de la minuta que el Senado envió a la Cámara de Diputados para su revisión y análisis. Tenemos que partir que el derecho al acceso a la información en nuestro país, desde el 2012, que podemos decir en términos institucionales, se inicia con la promulgación de la ley federal y la creación del IFAI como el órgano garante, y después se expande, digamos, como efecto dominó en las diversas entidades del país con sus leyes respectivas y sus órganos garantes. Es un paso importante, pero que obviamente no era suficiente. Si uno revisa las propuestas que hizo el Grupo Oaxaca, la Cámara de Diputados, en ese momento, en el 2002, 2001, 2002, muchas de esas propuestas hasta hoy se hicieron realidad con la reforma constitucional y la ley general. Voy a referir algunas muy rápido: la autonomía del órgano garante, su competencia no solo ante el Ejecutivo, sino ante todos los órganos de gobierno, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, sindicatos, toda persona que reciba, ejerza o haga actos de autoridad, porque a veces hay gente que dice, no, pues yo no ejerzo ningún recurso público, no, pero haces actos de autoridad, ¿no? Porque en el caso de Coahuila hasta los notarios los metieron, porque hacen actos de autoridad. Bueno, esa era un poco la idea, y ahí también estaba la presencia de la posibilidad de una ley general, y no de una ley federal. Pero bueno, esto se avanza en aproximaciones sucesivas. En ese sentido, hoy la realidad que tenemos, que estamos en un proceso de transición, que, digamos, está por alcanzarnos el periodo que se ha dado para el mismo, el propio Congreso de la Unión, pues podemos decir que sí es cierto que el acceso a la información se ha expandido en el país, sí, digamos, en términos generales, para mí de manera totalmente insuficiente. Y yo a veces digo que hay veces más transparencia de discurso que de hechos, en ese sentido. Y podemos ver algunos datos. Finalmente, las solicitudes de información en el país el año pasado, que fueron las más altas a nivel federal, o sea, las que recibe la federación, esto solo la Administración Pública Federal, ascendieron a 120,000 solicitudes. Y es cierto que si sumamos los 10 años, pues nos van a dar casi 1,5 millones de solicitudes. Son pocas, son muchas en un país que tiene 110 millones de habitantes. No lo sé, ese no es el chiste. Medir, es cierto que ha habido un incremento importante al paso del tiempo a nivel federal en el 2005, porque recuerden que a nivel federal inició la operación después de un año, etcétera, y luego el sistema, pues se tenían 45,000 solicitudes, digamos, hemos pasado a 150,000. Alguien diría, pues es positivo, hay un crecimiento tendencial. Por lo que se refiere a lo que llamamos los osos, que así lo llamó la ley, que muchos no, los otros sujetos obligados, que eran obligados de la ley federal, pero no estaban bajo la competencia del IFAI,
pues las solicitudes, digamos, han venido creciendo también de 44,000 a 89,000. Pero si uno se va con el dato pues dice, qué bien. El chiste es que de estas osos, la Suprema Corte de la Justicia, de estas 800,000 que tienen, el 70% son de la Suprema Corte de Justicia. Porque ellas tienen una forma de registro muy válido. Si a mí me preguntan sobre alguna cuestión en una corte, en un tribunal, etcétera, es una solicitud de información, porque la propia ley dice que las solicitudes pueden ser verbales. Pero, por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene alrededor de 150 solicitudes anuales. El año pasado la Cámara de Diputados no tuvo un solo recurso de revisión y alguien diría, oye, ¿crees que contestan perfecto? No, no contestan perfecto. Si ustedes ven las respuestas que dan, a veces son evasivas, a veces que no son competentes, a veces que la información no se tiene. ¿Por qué no hay recurso de revisión? Porque es imposible interponer un recurso de revisión. Hay que entrar a la Cámara de Diputados, porque hasta ahora se va a instalar el sistema Infomet para poner, hay que entrar, uno que es conferencista, que es comisionado, le es imposible a veces entrar a la Cámara de Diputados. Bueno, esas cosas pues, obviamente hay que modificarlas en ese sentido. Entonces, la ley general también lo que vio, o vimos todos, es que en el país este derecho pues se dio de forma diferente. En algunos, digamos, se profundizó más, en otros menos, etcétera, donde algún lugar era información reservada, el otro no lo era. En un lugar, digamos, para acceder a la información tenía que hacer determinados trámites, en algunos hasta identificarse, en otros no. Los costos por la reproducción eran distintos, la gente que resolvía los recursos eran distintos, etcétera, etcétera. Tenemos una heterogeneidad que la reforma del 2007 quiso solucionar o, digamos, aminorar. Dio algún resultado, pero no, digamos, los datos del 2013 en el estudio del CIDE y otros estudios, el de propio Fundar, nos demuestran la gran heterogeneidad y que hay mexicanos de primera, de segunda y tercera, como lo hay en muchas cosas, pues también en materia de transparencia y acceso a la información, y de eso no se vale, digamos, si vives en un país que un derecho humano como es el acceso y otros derechos, el de salud, etcétera, y tan importantes o más importantes que pues obviamente se tengan las mismas condiciones por todos los que habitamos este país. Yo diría es un poco lo que está detrás, digamos. Y la otra que hay que tenerlo también muy claro, es que el acceso a la información, y quien no lo quiera reconocer, es un derecho que se ha concentrado en determinados sectores. Dirían, digamos, algunos, es un derecho elitista. Y no porque esté mal, porque solo unas élites de la sociedad lo usan. ¿Quiénes lo usan? Los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y estudiantes, lo empiezan a iniciar, que bueno, también el sector empresarial, y también lo que se denomina en el argot de los transparentólogos, el fuego amigo. El diputado que le pregunta a otro diputado, o al diputado que ya se fue, o el director general de una dependencia que le pregunta al otro, etcétera. Existe mucho fuego amigo en ese sentido. ¿Eso está mal? No está mal. Finalmente incide, se solicita información, la cual se debe entregar, porque no importa quién la pide, finalmente es información pública. Eso lo veo. Y en muchos casos las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación han hecho un efecto multiplicador a través de las solicitudes de información y de la información que se hacen de ella, ya sea en la solicitud o a través del recurso o a través de litigar el recurso. Digamos, ha permitido conocer cosas pues trascendentales o muy importantes de la vida económica, política y social. Simplemente pongo un ejemplo, cómo se distribuían los créditos de Procampo en este país. Por poner, digamos, un ejemplo sin irse a otro. Esto obviamente tiene un efecto multiplicador y esto hay que estimularlo, sin duda. Pero también hay que preocuparnos por otros sectores que hoy se encuentran alejados, marginados de este derecho. ¿Y por qué? Por muchas dificultades técnicas, socioeconómicas, no le encuentran la importancia, el valor a este derecho. ¿Y para qué les puede servir, no? En la vida, algunos llegamos a ser utilitarios, y más los que estudiamos economía, pues digamos, lo que no me genera una utilidad, no lo demando. Así de simple y de sencillo en la teoría económica. Entonces, y bueno, si vamos con los recursos de revisión, pues estos de alguna forma nos demuestran, pero hay que tenerlo claro porque este parece ser un dato, que de cada 100 solicitudes que se hacen a la federación, solo 6 personas se inconforman con la respuesta, quiere decir que el 94% contestaron de forma correcta, pues que sí, pues que no.
Lo que sí estoy seguro es que el 6% se inconformó. Ahora, también no inconformarse no quiere decir que uno tenga la razón. Hay muchas veces que estos recursos, yo trabajaba en el DF, en estas mismas materias, y yo les decía, mira, esta solicitud va para recurso, le contesten lo que le contesten, ¿sí? En ese sentido, porque bueno, si ya trae algo. Pero bueno, no hay problema, se hace el recurso y la respuesta de la dependencia fue correcta, se le confirma y no hay ningún problema, y a ver quién se cansa primero, ¿no? El problema es que el 70-80% de los recursos que se interponen, pues digamos el solicitante tiene la razón, ya sea porque se revoca, se modifica, o en los casos se sobresee, porque de repente dice la dependencia, ay no tenía la información, pero ya que metiste el recurso, ay fíjate que ya apareció, ya la tengo en ese sentido, y pues obviamente esto no debe ser así, este tipo de cuestiones, sino la información debe de fluir en ese sentido. ¿Cuál es, si esta es una perspectiva personal, digamos, el gran cambio, o uno de los grandes cambios que trae la ley general, es que la ley general, digamos, y esto lo da la información estadística, pues dice, bueno, pues hay 150,000 solicitudes al año, es elitista, etcétera, la información, digamos, cae a cuentagotas, etcétera. Hay que ver, digamos, cómo se hace en otras partes del mundo, y otras partes del mundo, y etcétera, es que la información no tengo que estarla solicitando, la información debe estar ahí, es pública, se acabó, es pública, está ahí, ¿sí? Es como los parques, es un bien público, si es un bien público no me tienen que estar preguntando a qué hora entro, etcétera, etcétera, es un bien público, ¿sí? Obviamente con determinadas reglas, evidentemente. Y es por eso que la ley general, pues se va a lo que decía Lulú, y a lo mejor bueno, Lulú, por la confianza que le tengo, de la rendición, pues que a lo mejor algunos creen que hay un asunto excesivo en las obligaciones de transparencia, digamos que pudo, porque son 122. Hoy la ley federal trae 17. Pero con uno de 122 dice, no, pues ahí muere, esto es un cambio, digamos, radical. No es cierto, o sea, son 122 porque las diferenció como debe ser, en genéricas, que son 48 y que le tocan a todo sujeto obligado, y que nos tiene que informar, digamos, de esas 40. Hay en esas 48, me acuerdo cuando estuve en la reunión con la Corte, y me dice, oye, pues la fracción 17 a mí no me aplican, pues quiere que le publique la lista de beneficiarios de mis programas sociales, yo no tengo programas sociales, pues no aplica, punto. Tampoco el legislador se iba a poner a hacer las obligaciones de cada. Y luego hizo específicas, ¿no? Por ejemplo, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores le tocan estas 48, algunas de ellas no les van a aplicar. Quiere decir, programas sociales, yo conozco algunos congresos que tuvieron o tienen programas sociales, el del Distrito Federal, por decirlo, becas de educación, ¿no? Entonces hay que ver si aplica o no aplica en ese sentido. Pero puede haber otras que no apliquen. Pero aparte, la ley general les puso 15 específicas, ¿no? Pues que las votaciones, la asistencia, una que obviamente genera, pues obviamente mucha expectativa y que es muy necesaria, pues es el uso de los recursos públicos, tanto de los órganos de gestión de gobierno como de las fracciones parlamentarias. Y no solo el monto, sino el uso, destino y comprobación de los mismos. Entonces, bueno, ahí creo que hay, digamos, una cuestión, digamos, importante, digamos, para incrementar, nos hablaba Heréndira, creo que ya se fue Irma, pues esto de los fideicomisos, es cierto, el fideicomiso está de Puebla, del impuesto sobre nómina, no es que yo comparta la solución económica y financiera que está adoptando el gobernador de Puebla, también, digamos, no sé, por su defecto de ser economista, a lo mejor encontró esta solución. El problema es que eso tiene que ser público, se acabó. Ahorita en Puebla, pues sí, nos habla de la ley que existe ahorita en Puebla. Y la ley que existe en Puebla, pues solo se refiere a la administración pública. Y ahí no entran los fideicomisos, pero la ley general es muy clara. Los fideicomisos, fondos, contratos, porque luego les llaman 50,000 cosas en ese sentido, digamos, no, pues eso ya no entra porque ya no son fideicomisos, ni son fondos, son contratos, tienen una serie de cuestiones. Toda autoridad que ejerza recursos públicos, sea pública o privada, y en ese caso ese fideicomiso tendrá que dar cuenta y transparentar las obligaciones tanto genéricas como específicas que le marca la ley. ¿Sí? O sea, se acabaron las cajas negras. Los economistas, yo trabajé en Hacienda, el subsidio es sinónimo de su ejercicio, y como es su ejercicio, mándalo a un fideicomiso. Acá se ve que no es un ejercicio, a lo mejor el señor quiere garantizar que todos los proveedores durante 50 años
digamos, del gobierno del Estado de Puebla, que es para seguridad, no solo es para semáforos, no es solo es para diversa seguridad, pues policías, muchas cosas, estén asegurados en el pago. ¿Qué es lo que a lo mejor está ahí? Pues habría que ver, hay que hacer un análisis de costo financiero de cuánto le daban de rendimientos esos recursos, digamos, en una inversión que haga el gobierno poblano, que no sé qué tan buenas, con una empresa internacional que se dedica, pues es como los fondos de pensión de Estados Unidos, que se van por todo el mundo, digamos, buscando pues, las mejores tasas de interés, etcétera. Pero a mí lo que nos interesa en este tema, no vamos a una discusión económica de rendimientos y evaluación de costo, sí, es que todo lo que suceda ahí adentro, con esas cosas que están de recursos públicos, tendrá que ser transparente. Eso ya está en la ley. Lo decía claro Kervin Puente, yo estoy de acuerdo. El problema de la ley, una buena ley, y me estoy refiriendo a la general y a la federal, es condición necesaria. Y creo que la condición necesaria ya la tenemos, pero no es condición suficiente. Si esas leyes no se implementan de la forma adecuada, ese es el gran reto, simplemente nos vamos a quedar otra vez con la transparencia, digamos, del discurso, ¿sí? O con la queja del discurso, porque no sé, lo que hay que hacer es implementar, y para aquí hay gente que está, digamos, obviamente competente y obligada a hacer la implementación. Uno son los institutos, evidentemente, otros son los sujetos obligados. Yo digo que esta ley lo que hace es que pasa de que los sujetos eran desobligados a que se vuelvan sujetos obligados, en realidad. ¿Y cómo se les va a obligar? Pues a través de una serie de medidas y mecanismos que terminan, y que ojalá no sea en medidas de apremio, que van hasta las sanciones. Por ejemplo, alguien que me decía, oye, en la ley federal hay que cambiar porque las sanciones están en salarios mínimos, y obviamente el Congreso perfectamente ya lo hizo, ya cambió esto, no, el salario ya no es una medida de inserción, está lo suma, pero creo que eso no es un cambio porque tendrá eso que permear a todas las leyes. Todas las leyes están, y entonces yo creo, no conozco perfectamente el decreto de lo suma, que se dice que todas las cuentas que además, o todas las multas, sanciones que van a ser tendrán que convertirse, hay una conversión que ya hizo la INEGI para hacer esto, ¿no? Pero bueno, están todas estas medidas de apremio, están las medidas de apremio de la sociedad. Hoy la sociedad puede denunciar cuando la información en los portales no se encuentra, y no va a estar esperando que el órgano garante los evalúe, y a lo mejor los evalúa mal, o a lo mejor se hace del ojo chiquito. El ciudadano puede, digamos, interponer cuando no encuentre una información, una denuncia, y tendrá que resolverse. Pues son los órganos garantes, son los sujetos obligados, todos por el cumplimiento. Y algo que creo que es muy importante, pues es la vigilancia y la evaluación por parte de quien le dio a la sociedad estas leyes, le hace el Congreso de la Unión, pues obviamente de la evaluación de su aplicación, y en su caso tomar las medidas pertinentes, pues para que esta vaya en la dirección correcta, digamos, en la dirección que se ha dispuesto. Ya pasando, y para terminar, la ley federal, desde mi punto de vista, y lo digo no solo particular, sino los comisionados, ayer lo platicábamos, estaba más tarde aquí la presidenta, algunos comisionados, yo también tengo que retirar, estamos en el Senado, porque está la ley de archivos, que es parte, digamos, de este triángulo, esperamos, virtuoso de acceso a datos y archivos. En ese sentido, estamos de acuerdo que en términos generales, la ley federal cumple con los estándares, la ley federal de la ley general, que es una ley aceptable, que permite generar las condiciones para profundizar, ampliar el tema de la transparencia y, por lo tanto, inhibir o colaborar. No es la ley que va a derrotar la corrupción, sino inhibe los actos de corrupción, exhibe, pero si yo exhibo, digamos, no yo, a través de la transparencia, un asunto, digamos, de un manejo irregular de algún recurso y no pasa nada, pues simplemente lo que hemos hecho en este país es que nos hemos hecho unos descarados, ¿no? O sea, podemos presumir que hacemos mal las cosas, etcétera, pero no pasa nada. Y eso no está en el instituto ni está en la ley, ¿sí? Está la sanción, obviamente, la ley, a quien incumple la propia ley porque no entrega la información, porque desvirtúa la información, porque no, digamos, no cumple con las resoluciones del instituto, etcétera, etcétera. Bueno, entonces creemos, en términos generales, sí, alguien diría, bueno, pero es que ustedes fueron a la Cámara de Senadores, junto con otros compañeros, y entregaron lo que llamaron su decálogo, ¿no?, del INAI, de los 10 irreductibles y otros puntos. En términos generales, en una evaluación, los 10 puntos irreductibles que nosotros tenemos al Senado están atendidos. Están atendidos. Obviamente yo les puedo decir 2, 3 cositas que a mí me gustaría que también estuvieran, y que a lo mejor otro comisionado les va a decir otras 2 o 3 cositas que también le gustarían. ¿Qué fue ese decálogo? Donde todos estábamos de acuerdo que esos 10 puntos tenían que estar y que eran, digamos, impredecibles, ¿no?, en ese sentido, y están en esa cuestión. Entonces,
pues digamos la consideración y lo que les venimos a decir, digamos obviamente ustedes dispondrán, pues que, digamos, también dado los tiempos, y esto es importante, el propio Congreso de la Unión estableció un año a partir de la publicación de la Ley General. Esto se vence el 5 de mayo. Haya premios a los gobiernos estatales para que lo hagan. Ahí la llevamos, van 7, tenemos algunos problemas en algunas leyes por un aspecto principal, no es el único, pero el de la definición si la seguridad nacional es equivalente a la estatal, que desde nuestro punto de vista no, pero bueno, pero obviamente el Congreso Federal tiene que poner el ejemplo y cumplir en los tiempos en ese sentido. La otra cuestión, alguien me pregunta, y si por X o Y la abren, ¿sí? Que la pueden abrir evidentemente, para mejorarla, todo es mejorable evidentemente, pues se corre el riesgo de que no se cumpla con el periodo porque ustedes le mueven, luego se va a senadores y los senadores a lo mejor no la aprueban directamente, entonces le mueven, ya se puede ir a la congeladora, como se ha denominado, digamos, a otros tiempos, al túnel del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues está esa cuestión. Pero a mí me preguntaba el armado, ¿y si eso sucede, qué pasa? No te preocupes, no pasa nada, entonces buena onda, porque la ley general es la ley supletoria y así lo tiene establecido tal. Si un Estado tampoco se reforma, etcétera, la ley y el derecho que puede reclamar cualquier persona, cualquier particular, en cualquier parte del país, es la ley. Qué mejor tener una ley federal, porque la ley federal norma cosas que no están en la ley general. Por ejemplo, las competencias del instituto, lo del consejo asesor del instituto, que es muy importante como un contrapeso. Por aquí, no sé si Jimena lo va a decir, pero yo también lo digo, les encargamos, tenemos pendiente que nos nombren nuestro contralor, nos urge que nos nombren un contralor, y esa es una atribución de la Cámara de Diputados. En ese sentido, bueno, está la forma de organización, están obligaciones de oficio, que no son las 122 que traen las generales, hay 220, no 40, porque las de los legislativos, las que tienen en la ley general, las 15 las metieron en la ley federal, así pum, está bien, no tengo problema. De esas 15 cumplidas, ya con que se cumpla, bueno, la de los bots, esa asistencia, creo que ahí va ese asunto, cuando se cumpla lo que las fracciones parlamentarias y el uso de los recursos en los congresos, no solo los montos genéricos, sino específicos, y el destino y comprobación de los suyos, estamos, creo que, del otro lado. En términos de confiabilidad en los congresos, en ese sentido. Lo decían bien, ustedes no ejercen, ustedes aprueban el presupuesto, los ejercen otros, pero ustedes sí ejercen alguna parte del presupuesto, también son órgano, digamos, ejecutor de gasto, chiquito, grandote, pues depende con quién se compare. Entonces, decía, la opinión de nosotros es que, pues ojalá esta ley federal, como está, cumple, digamos, con las características de la ley general, habla de las cosas específicas que debe ser una ley federal, de la reglamentación del órgano garante, ¿sí?, de la incorporación, digamos, de los otros sujetos obligados ya como la ley, trae las obligaciones de oficio que no puede traer la ley general. La ley general no puede traer las obligaciones del Banco de México porque Baja California y Querétaro no tienen un Banco de México, Guanajuato no tiene un banco, es una institución federal y esas no están en la ley general y ojalá que no se nos tarden mucho porque entonces el Banco de México pues, no va a tener obligaciones de oficio específicas, tiene las genéricas de la ley general y la IFETEL tampoco y así puedo empezar, digamos, a nombrar varias instituciones que son muy importantes, la Comisión Nacional de Competencia, etcétera, etcétera, para sus resoluciones, sus tomas de decisiones que no están reglamentadas en la ley general por no ser, digamos, de carácter nacional, por llamarlo de alguna forma. Sí les tocan las genéricas, pero hay cuestiones, por ejemplo, de las resoluciones de IFETELES, que son muy específicas, que están plasmadas ya en la ley federal. Son 220 obligaciones. Va a decir, son un montón, ya tenemos 48 allá, más las específicas. No, por ejemplo, para el Congreso de la Unión son 48 las que les apliquen, más o menos nosotros pensamos que les apliquen como 40, más las 15 específicas. Las específicas sí aplican, porque son específicas, serán 55, y estas 220 pues se distribuyen en relaciones exteriores, en Hacienda, etcétera. Están muy tipificadas para cosas muy específicas, digamos, que hace, digamos, las cosas. Por ejemplo, está el número de vuelos que hay en el país, etcétera, de aeronaves, en términos genéricos, pues eso absolutamente le toca a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? O sea, hay cosas muy específicas, porque cuando oye 220 más las 40, estás loco, yo no voy a poder, etcétera. Ahora,
El INAI está haciendo una serie de criterios para cumplir estas obligaciones que obviamente están dando los tiempos, sabemos que nadie está obligado a lo imposible, si esa información no está procesada se tendrá que iniciar a procesar porque está por ley, este tipo de cuestiones. Entonces, yo diría, creo que he tratado de ser muy claro, que por parte del INAI, como el órgano que le toca, digamos, ejecutar o ser competente ante la ley general y, digamos, en el sistema nacional, y obviamente ser el ejecutor y competente y ejercer la ley federal, consideramos que para este momento en el que estamos, cumple con los requisitos y las especificaciones para poder ser aprobada. Toda ley es perfectible y lo que sí les pedimos, no podemos hacer otra cosa, es que como Congreso de la Unión, pues obviamente vayan a hacer una evaluación del cumplimiento y de la implementación de esa ley. Y donde haya fallas, a corregirlas, ya sea de forma legislativa o con aquellos, digamos, que asumieron determinadas responsabilidades, incluido el propio instituto, digamos, que están sus responsabilidades para que esto, digamos, se cumpla por el bien, digamos, que creemos todos, que es mayor credibilidad, con eso mayor democracia y que con eso podemos tener un mejor beneficio pues para todos y fortalecer nuestra democracia y nuestro sistema político. Muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.